Encuentro de nuevo. Oye lo que está ella. Espérate. Tengan cuidado. Desactivar el voiceover. Pero usted en Zoom. ¿Eh? Usted en Zoom. Sí, estoy en Zoom, pero no tengo visión, porque tengo toda esta cosa regada aquí. Pero sí. Mira, Ya. todavía Zoom. Espérate. La reunión está Sí, grabada. espérate. Desactivar voiceover. Quiero quitar el voiceover. Desactivar voiceover. Tiene voz para hablar. Sale, no sale la señal. Hay que aprender a apagar qué cosa. Pero es que me gusta. Siri, quitar el voiceover, mi hija. Eso voiceover es la cosa, me repite. Y que darle 2 veces y 3 veces. Mi mamá. Abrir Zoom. Va a quedar así, se acabó. Déjame abrir ese teléfono. Abrir Zoom. No me responde Siri con ella. Dale, abre. ¿Dónde hay que darle? Ahí tienen la cámara activada, doctor, ya. Ok. Pero ahora yo no veo nada de ustedes. Ah, porque se oye también. Y ahí, Se escucha y se ve. aquí, Ya lo se le dejo quitó así, el voiceover. ¿Se No, quitó? no se quitó, no se quitó. No Ah, quiere pero quitarlo. Ya me dejo así, no hay tiempo para estar probando con eso. Ahí me veo bien. Sí, se ve y se Siempre. oye. Siempre me veo bien yo. Y más ahora que está gordo. Debe de Gordo. cerrar la puerta. No sería bueno cerrar Ok, esa está puerta. bien. Ya. Sí, cierra la puerta. Yana, tráeme un vasito con agua, mami, una taza. Pues no se nieta. Sí, tráeme una servilleta. ¿Todo está bien ahí? ¿Se Sí. escucha? Se escucha y se ve. Muy bien. Voy a beber. En no siendo alcohol. Voy a beber. Muy nada. Ni delito. ¿Lo crean? No, está bien, está bien. Déjame. Sí, mi vida, ciérrame ahí, silencio afuera, ¿ok? Yo no veo a nadie. Debe ser, ya yo sé lo que está pasando. Y cada vez que entra una gente me va a abrir aquí el voiceover. Es lo que yo no quería, pero ni modo. El voiceover Ni modo. lo dice. Sí, está bien, no quiere quitarse. Se quede los Había segundos que apagarlo, había que apagarse y salir. y comenzar de nuevo. Exacto, pero eso es fácil. Vamos a hacerlo. Porque ahora mismo nada más somos 6. Cuando seamos 20 veces que moleste el voiceover va a ser un problema. Bueno, oye, me está diciendo todo. Déjame apagarlo. Espérate. Déjame apagar porque es que no puede ser. Bye. Nos vemos Ah. ahorita. Tiene que desconectar primero el voiceover. Está conectado. Ay, Dios mío. Hay que llamar a Yana. Ya. Dani, adelante. Hoy está 13, 14, no.
Es Juanina, yo no veo a tu amiga por ningún lado. Ninguna. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, levanto mis manos para adorarte, Señor. Algo está cayendo aquí, que es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Aleluya. Oh, llénanos, Señor. Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. ¡Hey! Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Santo es el Señor, santo es el Señor, Dios Padre Todopoderoso, Dios que ha hecho cielos y tierra, Señor, gracias por esta oportunidad que nos brinda, Señor. De este nuevo día, a pesar de los pesares, Señor, aunque el universo tiemble, su voz sigue refrescando nuestras almas, nuestros espíritus, Señor. Usted todo poder y toda gloria. En esta hora, Señor, nos presentamos, llegamos a su presencia, Señor, pidiéndole perdón primero por todas nuestras faltas. Somos humanos, vividores en la carne, Señor, pero nuestra ambición es alcanzar la estatura de Cristo Jesús.
derrame sobre nosotros su divina y santa paz. Denos, Señor, fortaleza para continuar en el camino que Cristo Jesús nos enseñó. Denos ese vigor, Señor, esa resistencia ante el pecado, ante la voluntad de la carne. Padre, en esta hora, al pedirle perdón, Señor, le pedimos misericordia, Señor, por todas las personas que en estos tiempos están pasando por momentos duros, difíciles, como es el caso de la República de Haití, mi Señor, con el caso de nuestro país también, que tiene sus dificultades en espera de nuevo oleaje de lluvia y de viento, Señor. Sabemos que muchas de esas cosas son provocadas por las manos humanas, pero qué más poderoso que usted, mi Dios. Nadie te puede repararlo todo. En la forma que repara nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, repare nuestra naturaleza también. Y ayúdenos a hacer conciencia de que tenemos que vivir cuidando, Señor, este medio ambiente que nos ha tocado, que usted nos ha regalado, que nos ha dado y que le hemos dado la espalda, Padre. Ahora, Padre, le pido en el nombre de Jesús que el Santo Espíritu descienda sobre nosotros, tocando nuestros corazones con su palabra, edificando en nosotros una nueva criatura, Señor, diseñando en nuestras vidas una nueva oportunidad de vida y de vida eterna. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor, que su palabra sea un rosario de gozo para todos nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, continuamos en el día de hoy con el capítulo 8 del libro de San Juan. Hay algunas cosas allí que parecen repetitivas, pero que como vamos a ver en el transcurso de la clase, de repetición no tienen nada. Se trata de una discusión que está estableciendo nuestro Señor Jesucristo en el templo de Jerusalén, con los judíos que le están acusando y que le están diciendo barbaridades. Y él con todo su amor comienza a hacer con ellos lo que hizo con la samaritana en forma indirecta. O sea, revelándole su propio pecado en su conciencia, no diciéndoselo, sino golpeando su conciencia para que vean quiénes son ellos y quién es él y por qué ellos no pueden creer en él. Se lo dice muy claro en estos versículos que vamos a ver ahora para terminar con el capítulo 8 del libro de San Juan. Veremos muchas cosas importantes para que dejemos de idolatrar pueblos y personas, naciones o nacionalidades. La idolatría es un pecado, sea santo, sea nación, sea lo que sea. La idolatría Dios no la acepta, no acepta idolatría, porque Dios único es Él y Él lo hizo todo. Y nosotros no podemos fijar nuestra mirada en lo que Él ha hecho, sino en el hacedor de lo que se ha hecho. Por eso dice Juan en capítulo 1 que en el principio todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, nos está llevando a saber que todo lo que hay fue hecho por Él y por tanto la adoración es a Él y solo a Él. Comencemos. Mi comadre tiene la primera lectura. Comencemos con la lectura del libro de San Juan, en los capítulos que nos tocan hoy, de 5 en adelante. Amén, amén. Dice así la palabra de Dios. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Sois de vuestro padre el diablo. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí,
hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La preexistencia de Cristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Gloria a Dios. Bendito Amén. sea el Señor. Bendito Amén. sea. En todos esos versículos hay tres cosas importantes que tenemos que ver. Sumamente importantes esas tres cosas. Todas tienen que ver con nosotros. No con los judíos. Ayer con ellos, hoy es con nosotros la situación. Esa discusión se da con nosotros y no nos damos cuenta. Ese mensaje está para nosotros. Lo leemos y ¡pah! Qué bonito. ¿Cómo se defendió Jesús? Qué tirazo. ¿Cómo sabe? Nada de nada. Nada que ver con el pasado. Porque la palabra es eterna. No tiene tiempo. No fue dicha ayer. Fue dicha hoy y siempre será hoy. Nunca mañana, nunca ayer. Siempre hoy. Por eso vamos a ver lo que el Señor nos ha revelado en este día con esos versículos que el Señor Jesucristo plasmó en el oído de una población y que su discípulo Juan quiso plasmarlo en el papel con tinta
para que permaneciera esa palabra entre nosotros. Vamos a ver, continuemos. Amén, amén. Tenemos la parábola número 1, creyentes y discípulos. Juan 8, 30, 31. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Amén. Oigan muy bien eso que dice ahí. Muchos creyeron en él. Jesús le dice a los que creyeron en él: si permanecen en mi palabra, seréis mi discípulos. Si permanecen en mi palabra. ¿Qué es lo que sucede? Fíjate, a las iglesias hoy en día hay 3 categorías de asistentes. 3 categorías de asistentes tienen las iglesias hoy en día. El oyente es aquel individuo que vimos en capítulos anteriores, donde se admiraban de las cosas que el Señor decía, pero dice un poco más abajo Juan, pero Jesús no se confiaba de ellos. O sea, veían a Jesús como un instrumento de diversión en esa época, como un ejemplar, siempre lo he dicho, de feria, que hace cosas bonitas, maravillosas, que llama la atención. Bueno, qué bonito, qué bonito. Así mismo hay gente que va a la iglesia hoy. Hay gente que se siente en un banco a calentar un banco, a desahogarse allí. Me gusta cómo predica el cura, me gusta cómo predica el pastor, me gusta lo que hacen allí, me gustan las canciones, qué adoraciones más bonitas, me gusta alguna coinonía, me gusta la decoración del templo y cuántas luces bonitas tiene. Nada que ver con el Señor. Todo lo que ha dicho me gusta están fuera del Señor. Incluyendo la alabanza, ¿eh? Incluyendo la alabanza. Porque él está oyendo una billonera sonando ahí en el templo, una banda de música sonando, una orquesta sonando, un radio sonando. Él no está oyendo la voz del Señor. El Señor va a ir a hacer catarsis porque, bueno, yo voy de vez en cuando a la iglesia porque me gusta, me siento bien yendo, me siento bien. Sí, eso es bueno. Yo creo que es bueno ir a la iglesia. Eso es bueno, yo de vez en cuando yo voy. Esa persona no tiene absolutamente nada que ver con Cristo Jesús. Esa persona va a buscar un remanso de paz en medio de su tormenta de vida. Esa persona va a alimentarse o alimentar su cerebro de un anestésico, de un resfrío, un descanso, una tranquilidad en medio de todos sus tormentos de vida. Ese es el primer individuo que va a la iglesia a eso. Y de vez en cuando salen diciendo, ahí sí hablan, ahí sí piden, ahí sí hablan, ahí sí se fijan. ¿Qué es lo que quiere decir? Porque ese es un criticón permanente. Hay otro tipo de personas que aparecen ahora aquí en esta escena. Y algunos de los judíos creyeron en él. Hay en el templo un grupo de hermanos que creen. Van al templo, se sientan, oran, adoran, diezman, ofrendan, saludan. Son personas que creen en el Señor. Al creer en el Señor, están dando el primer paso para su salvación real. Están cruzando la línea divisoria entre el poder de la carne donde habita su espíritu y el poder del evangelio que se le está predicando para pasar a otro nivel. Ese tipo de persona, que es el creyente, tiene algo muy característico, que es muy diferente al discípulo. Les voy a poner ahora lo que hace el discípulo para que podamos comparar uno con otro. El discípulo cruza la raya y pasa a pensar con el espíritu y pone el espíritu por delante de todo y pone al Señor en todo por delante.
Cuidado con decir que ustedes ponen a Dios en su agenda primero. Porque ya usted tiene una agenda, ya la visión está hecha. Es poner al Señor antes de hacer la agenda, que la agenda se la haga el Señor. El discípulo, el buen discípulo, el discípulo que sabe en dónde se ha aferrado, lo que está haciendo es pidiendo la agenda al Señor, no haciendo su agenda. Entonces, esta persona y el creyente van a tener esta característica. El creyente va al templo para que le sirvan. El discípulo va a servir. Y como el creyente va al templo para que le sirvan, se convierte en un elemento de crítica permanente, porque nadie va a llenar el espacio mental que ellos consideran debe llenarse en el servicio del evangelio. Entonces el creyente es un recibidor, un ente pasivo, un ente que se sienta y no se mueve, que no le importan los problemas de la iglesia, ni del predicador, ni del hermano que está al lado, ni del hermano que está al frente, ni del hermano que está detrás. Al creyente solamente le interesa aplaudir, cantar, que le den su participación en los asuntos sagrados de la iglesia y problemas resueltos. El discípulo, por el contrario, tiene otra característica. El discípulo sirve, va a servir. El discípulo cede su asiento al que llega. El creyente lo niega. Se queda como si no fuera con él. El discípulo se preocupa por todas las cosas que hay en el templo o fuera del templo. El creyente no le importa eso. El discípulo se preocupa por la vida del hermano. El creyente no le importa la vida del hermano. Está muy preocupado en la de él. El creyente sacrifica de sus finanzas. El creyente no sacrifica de sus finanzas. El creyente tiene una puerta abierta para recibir. El discípulo la tiene abierta para dar. Sus manos se tienden, las manos del discípulo se tienden al servicio, para servir, contrario al creyente que tiende su mano para recibir. El creyente siempre estará incómodo por cualquier bobería en el templo. El discípulo no le importan las cosas del templo, porque no va a ver el templo. Va a adorar al Señor. Puede decir una cosa, pero cuando la dice, busca una solución. Da una idea a la solución o participa en una solución. El creyente no participa de la solución. Por el contrario, le huye a la responsabilidad dentro del evangelio. Si el Señor dice que un cristiano debe servir, y lo dice hasta en el libro de Sermón, lo dice muy claro, de Santiago, perdón, la fe sin obra es muerte. Al creyente no le importa eso. Al discípulo sí le importa. Y hace obra, no para vanagloriarse, sino para fortalecer su fe. Y cuando fortalece su fe, está fortaleciendo a Cristo Jesús, porque esa fe que él tiene no le corresponde al Señor. Entonces la obra del discípulo es para engrandecer la obra del Señor. La del creyente para coger prestigio personal. Yo doy, yo hago, yo quiero. O sea, puede dar el creyente, pero el creyente siempre está diciendo lo que él hace. Entonces le echa en cara a sus miembros, a los otros miembros de la iglesia, a los correligionarios de la iglesia, le echa en cara a los miembros que participan con él en el culto de todas las cosas maravillosas que él hace. El creyente se jacta de leer la Biblia. Todos los años la leen entera y se sabe los versículos, recita los salmos, conoce la historia del canon bíblico. Puede ser un intelectual profundo y grande, mas el discípulo vive lo que conoce de la palabra y hasta lo que no conoce de ella, porque su fe lo arrastra a un comportamiento espiritual distinto. El discípulo lee la palabra no para llenarse de gloria con ella, sino para rendirse ante la gloria de quien la dijo, de quien la está llevando a su corazón, de quien está edificando con esa palabra en su vida. El discípulo no busca glorias personales.
Es un ser humillado a los pies del Señor. Es un ser humilde ante los demás miembros y no se jacta de su conocimiento. Por el contrario, le preocupa la falta de conocimiento de los demás. Quiere llevarlo al nivel que entiendan las cosas como son, que participen de las cosas del Evangelio como miembros del Evangelio, no como creyentes del Evangelio. Al creyente no le importa ejecutar la palabra en su vida. Por el contrario, se avergüenza de ejecutar la palabra en su vida. El creyente no tiene ese valor de proclamar su creencia en los lugares sociales donde considera que no se debe declarar. El discípulo, en tiempo y fuera de tiempo, dice el Señor, habla de la palabra de Cristo Jesús. No le importa el lugar ni el espacio. El discípulo es el modelo en la familia. Es el ser que no tiene que levantar la voz, ni la mano, ni la altanería, porque su solo comportamiento es un elemento de presión para todo el que lo está mirando. No porque lo va a presionar, sino porque no quieren ofenderlo. Porque ven en su actitud, en su comportamiento, al discípulo se le ve el amor por encima de una incomodidad. Al creyente no. El creyente se respeta como un dictador. En la casa es un dictador. Es un sábelo todo. Es quien domina. Y en la casa manda él o no se hacen las cosas. Ese es un creyente. El discípulo o la discípula tienen la facultad de con su compañero conversar, con el esposo, con la esposa, conversa con los hijos, conversa con los vecinos, conversa con los miembros de la iglesia, conversa con los miembros de su trabajo. El discípulo se convierte en un centro de atracción en su trabajo. Es el consejero, es el guía. Pero no solamente en los asuntos de trabajo, sino en la personalidad de la gente del trabajo. Si un compañero tiene dificultad, se le acerca. ¿Qué te pasa? ¿Tienes problema con tu esposa? ¿Tú tienes problema con tu esposo? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Cómo estuvo tu esposa? La operaron siempre. Voy a verla. ¿Dónde está? Vamos a orar por ella. No puedo ir a verla. Vamos a orar por ella. Aunque no la conozca. Y aunque esa persona con que él está hablando sea un compañero de trabajo molestoso. A él no le importa eso. Porque él sabe que en esa molestia lo que hay son demonios hacia el discípulo. Entonces, como el discípulo sabe muy bien que es un ataque que tiene, como lo está recibiendo Jesús en este momento, no se altera, le sigue hablando de su verdad, le sigue hablando de su verdad y ora por las personas del trabajo, y ora por el jefe incómodo y molesto, por el arrogante, por el lambón, por el tumbapolvo. El creyente nunca hace eso. Se molesta, pelea, es reverde. Entonces, el papel nuestro no es ser creyentes, es ser discípulos. Si permanecieres en mi palabra, si tú vives haciendo las cosas que yo digo que hay que hacer, si tú vives de acuerdo en las palabras espirituales que te estoy dando, entonces tú serás mi discípulo. Seréis mi discípulo. Lo que significa que si no se permanece en esa palabra, en la práctica y en la teoría, entonces no se discípulo del Señor. Y no se puede ser discípulo del Señor. Se es creyente del Señor. Y el creyente es muy frágil. Hay una anécdota, no sé dónde la leí, de dónde la recuerdo, pero sí la tengo. Dice que hay un señor que estaba cruzando el Niágara con una cuerda, atravesaron el Niágara de forma transversal y él cruzaba en una cuerda. Uno de esos equilibristas, con una barra en la mano, cruzó. Un aplauso muy grande le dieron. Había una multitud muy grande esperando que el tipo se cayera y se matara. Y ahí, del otro lado, entonces cogió una bicicleta
y le pregunta a la gente, ¿ustedes creen que puede hacerle una bicicleta? Y la multitud le gritaba, sí, 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 lo va a hacer, él puede. Entonces el tipo que subió en su bicicleta, subió en su bicicleta a la soga, al cordón, y atravesó. Un aplauso, lo logró. Todo el mundo creía que podía hacerlo y lo hizo. Entonces después dice él, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto con una persona en los hombros? Sí, 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 puede hacerlo, claro, un aplauso. Era uno del público que se sube en los hombros míos. Ahí quedó todo. Ahí quedó todo. Eran creyentes en que él podía hacerlo, pero no tenían fe en que podía hacerlo con ellos. Ese es un marco de referencia, lo que es un creyente en lo personal, en su comportamiento, y lo que es un verdadero discípulo. Ahora, ¿qué es el discípulo? Un discípulo es el que copia al maestro, el que aprende del maestro, el que respeta al maestro, el que admira al maestro, el que oye al maestro. Pero vamos a desarrollar esto en la próxima parada que tenemos. Continuemos. Tenemos aquí una cita. Santiago 2:19. Adelante, la hermana de ella. Amén, amén. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Palabra de Dios. Amén. Tú crees que Dios existe, sí, muy bien. Tú crees en Dios. Tú crees en Cristo, muy bien. Pero dice el hermano que el demonio cree también y tiembla incluso, porque cree que es verdad que existe. O sea, ahí está marcando la gran diferencia entre un creyente y un discípulo. Porque el demonio cree y sigue siendo demonio. Entonces, cuando la persona cree, sigue siendo la misma persona. No tiene transformación en su personalidad. No le acompaña en su vida la transformación personal. No la tiene. El discípulo sí se transforma. Porque el discípulo, y ahora sí vamos, copia al maestro. Y como copia a su maestro, se fija en todo y le dice, maestro, ¿tengo que pulir más esto? Maestro, puse bien ese tornillo. Maestro, este cable está bien aquí. Maestro, ¿cómo debo dar la clase? Maestro, ¿qué debo hablar de mis alumnos? Maestro, todo es maestro. Primero maestro, porque está aprendiendo permanentemente del maestro. El discípulo no se gradúa. ¿Entendido, hermano? ¿Oyeron eso? El discípulo no se gradúa, no se titula. El discípulo es un instrumento permanente de aprendizaje. No lo van a coronar nunca mientras esté en la tierra. Su corona es de los cielos. El discípulo copia al maestro en todo. Quiere ser como él. Quiere escucharlo, corregirle. Cuando él lo corrige no se incomoda, se siente bien y satisfecho. ¿Y qué hace el maestro con ese tipo de persona? Amarlo más y más y más. Porque ha demostrado obediencia. La obediencia es el rendimiento de nuestros comportamientos a nuestra fe. Nuestra fe en Cristo Jesús tiene que ser el lugar donde nosotros regurgitemos nuestro comportamiento humano para transformarlo. Entonces, poder decir, nueva criatura soy en Cristo Jesús. Porque todo el que llega a Él como discípulo, las cosas se le hacen nuevas. Todas se hacen nuevas. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra. Continuemos. Parada número 2. San Juan 8:33. Les respondieron,
linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Amén. Muy bien. Ahí hay un paquetón de mentiras que hieren al Señor en su. No que cuando el Señor le dijo a la samaritana, bien ha dicho, ella no negó ni se puso a discutir con el Señor lo que están haciendo esta gente. Ellos le dicen, linajes de Abraham somos. Oye la palabra, linaje. O sea, del reino de Abraham es que somos. Somos del reino de Abraham. Claro, están hablando con Jesús, que sabe muy bien que eso es una ignorancia de parte de ellos. Porque Abraham no existió. Entonces Jesús lo sabe muy bien. Pero Jesús no se va a poner a discutir con ellos si Abraham existió o no. De hecho, él se lo dice más adelante, pues dice, yo soy primero que Abraham. O sea, tú no tienes 50 años y yo lo conociste a él. Se lo está diciendo. Pero ellos no quieren entender eso. Ni podían entenderlo. Entonces, cuando dicen, ¿cómo dices tú que seréis libre? ¿Cómo dices tú que voy a ser libre? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Mentirosos. Los babilónicos lo aplastaron cada vez que le daba su jodida gana. Se lo llevaban preso. Lo mantenían allá. No los egipcios, los babilónicos. Pero además de eso, en el momento que se está estableciendo esa conversación, son esclavos del Imperio Romano. Y eso es lo que les molesta a Jesús. Que siguen volando chichigos en las brisas de sus palabras, en vez de volar ellos. Se quedan en el aire hablando bobería, le están diciendo bobería al Señor, le están rebatiendo al Señor. Le están quitando su deidad en su rostro, en su propio rostro se le están quitando. Le están negando su condición de hijo de Dios. Y ahí es donde el Señor se incomoda con ellos. Pero no es una incomodidad de váyanse para allá. No, no, no. Es una incomodidad en el lenguaje. Cuando le dice verdaderamente seréis libres, le está diciendo ustedes son esclavos, no se están dando cuenta. Y después se lo dice. Son esclavos del pecado, ustedes no tienen salvación. Sin mí no tienen salvación, ustedes son pecadores. Y me están negando que son pecadores, soy hija de Abraham, y me están hablando mentira a mí mismo. O sea, el que perdona los pecados, le están hablando mentira. Le están diciendo mentira al que perdona los pecados. A ese le están diciendo mentira. Y le están diciendo que no necesitan a nadie, porque tienen el cordón umbilical con Abraham que está en el cielo. Por eso Jesús le dice, primero que Abraham fui yo, y Abraham me vio a mí. No sé primero que él me vio a mí, no yo a él. Él me vio a mí, no yo a él. Le está hablando en su propio lenguaje, con su propia cartilla, se está pasando página por página. Le está enseñando lo que ellos se gastan de decir que saben, que conocen. Pero se lo están diciendo incluso con mentiras. Tienen el Imperio Romano ahí. Nunca han sido esclavos de nadie. Ellos mismos dicen en todos sus versículos bíblicos, después de todos los profetas, de su cárcel en Babilonia y todo, y la destrucción del primer templo y todo eso se acabó. Todo eso es mentira. Jesús no era un mentiroso, es lo que le están diciendo. Al Señor, al Hijo de Dios, al que vino a perdonarlo. Así hay mucha gente en este mundo todavía. Yo no hago nada mal hecho. Yo no hago nada mal hecho. Todo lo mío es bueno. Mira, yo soy bueno con la gente. Yo le hago un daño a nadie. A nadie le hago un daño. Ay, hermanos. Donde no hay confesión, no hay perdón. Pero, para que el perdón tenga un valor real, tiene que haber entonces aceptación del perdón en Cristo Jesús. Tiene que aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, que es donde ellos se están negando. No te necesitamos. ¿De qué tú estás hablando?
Tú estás loco, nosotros somos gente que descendemos de Abraham, el rey del cielo. Por eso que Jesús le dice, si fuera hijo de Abraham, verdaderamente haría lo que hizo Abraham. Abraham respetó el mandato de Dios y ustedes no lo respetan. Y yo le estoy diciendo que yo vengo de Dios, que yo vengo de él. Y ahí entonces que le dice, bueno, este tiene, no solamente tiene demonio. No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tiene demonio. Noten que Jesús no le responde sobre Samaria nada. Le responde sobre los demonios. Yo no tengo demonios. Está diciendo, ¿tienen ustedes? De Samaria no respondió nada, porque él no podía decir que no era samaritano. Él era samaritano. Jesús era samaritano, pero también era dominicano, y era francés, y era inglés, y era portugués, y era chileno, y era argentino. Jesús es del mundo. Es del mundo. No tiene corral geográfico. No tiene redil geográfico. Es del mundo. No puede decir que no es de Samaria. Es de todos. Por eso no se lo respondió. Pero respondió lo del demonio. Yo no tengo demonios. Si me conocieren, verían que no tengo demonios, que soy el Hijo de Dios. Pero es imposible aceptar eso. Imposible, porque su corazón estaba ennegrecido. Y además, porque Jesús ha dicho en el capítulo 6 del libro de San Juan, nadie viene a mí, o sea, nadie me acepta, nadie me ve como lo que soy, si mi Padre no lo envía. No lo envía mi Padre. Mi hermano, a ti te envió el Señor. El Padre Celestial te envió donde el Señor. El Padre te escogió. Te escogió el Padre a ti y a mí. No para ser oyente del templo. No para ser creyente. Nos mandó donde Jesús a ser su discípulo. Preocúpate por ser discípulo del Señor, que es lo que esa gente se niega. No eran llamados a ser discípulos. Ellos no fueron llamados a Cristo Jesús. El llamado lo tenemos tú y yo. Tú y yo tenemos el llamado. Y hay que permanecer en ese llamado, haciendo la obra del Señor. Dominando cada día más, hermanos, instintos carnales. Poniendo nuestro espíritu por delante de todo. No haciendo una agenda con el Señor primero, sino cumpliendo con la agenda que el Señor hizo para mí desde la fundación del mundo hasta hoy. Por eso es que dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad. No, en mi agenda tu voluntad, no, hágase tu voluntad. Y después Jesús le dice, yo vine a hacer, yo hago la obra de mi Padre. Yo hago la obra de mi Padre. En ese momento Jesús le está dando al demonio por la cabeza. Jesús le está diciendo, yo hago la voluntad de mi Padre. Lo que veo hacer mi Padre, eso hago yo. Yo vengo a cumplir con la voluntad de mi Padre. Yo hago lo que mi Padre me ordena, lo que mi Padre me dice. A lo que vine fue a obedecer a mi Padre, es obediente a mi Padre. ¿Por qué le está dando al demonio por la cabeza? Porque el que ha leído el origen del demonio en la Biblia se da cuenta que es un ángel llamado Lucifer que se rebeló, que no quiso hacer la voluntad del Padre, no quiso hacer la voluntad del Padre y se negó. Por eso que Jesús le dice, ustedes son hijos del demonio, de lo que se niegan a hacer la voluntad del Padre. Es por eso que se le está diciendo. Ustedes están diciendo yo soy hijo de fornicación, pero ustedes son hijos del demonio. Del demonio. Le está diciendo Jesús,
de la desobediencia ante el Dios que ustedes dicen creer, que son desobedientes de este Dios, no de mí, del Dios que ustedes dicen servirle. Y dicen que soy hijo de Abraham, el cual le sirvió a Dios según ustedes, pero ustedes no son capaces de copiar a Abraham, ni siquiera Abraham copia. Pero yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, y yo hago la voluntad de mi Padre. Yo hago lo que mi Padre me ordena. Está dando al demonio por la cabeza, porque eso no es una discusión entre personas. Esa es una guerra espiritual que Jesús está enfrentando. En el templo, dentro del templo, ahí donde están orando y hablando bobería y tirando discursos, ahí está la guerra espiritual. Ahí saca el Señor su espada vencedora de la verdad y de la confiabilidad en el Señor, en su Padre Celestial. Ahí sacó la espada. Es una guerra espiritual. Hijos del diablo son ustedes. Hijos del demonio. El demonio es el que se negó a hacer la voluntad. O sea, ustedes se niegan como su verdadero padre a hacer la voluntad de Dios. Tremenda acusación. Tremenda acusación. Aquellos hermanos que ven en los israelitas la gloria de Dios, que aprendan el lenguaje espiritual. Eso lo aprendan. Porque eso que está ahí, fue terrible. Fue una metralleta con cañones en el campo espiritual. Duro, muy duro. Yo vine a hacer la voluntad del Padre. Ahí mismo lo golpeó. Porque la desobediencia es del demonio. ¿Tú estás oyendo, hermano? La desobediencia es del demonio. Por eso, los discípulos del Señor tienen que permanecer en la palabra del Señor, que es decir, permanecer en Cristo Jesús, que es el obediente, que es quien hace las obras de su Padre. Cuando usted no está haciendo las cosas de Cristo Jesús, como lo ordena el Padre Celestial, usted pasará a otro terreno. Y eso no hay duda, no lo estoy diciendo yo. Eso acabo de dármelo, el Espíritu Santo me lo reveló estudiando esos versículos. ¿De dónde saca Jesús que esta gente son hijos del diablo? O de la desobediencia, que primero dice, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo hago lo que mi Padre me ordena. Entonces, si tú no lo haces, tú eres hijo del diablo. O sea, el modelo de estar cerca del Padre Celestial soy yo, no Abraham. Yo soy el modelo. Eso dice Jesús. Por tanto, no hay nadie de intermediario entre tu persona, mi hermano, y Cristo Jesús. No hay intermediario. Ni obispo, ni contraobispo, ni papa, ni sacerdote, ni vírgenes, ni pastores, ni predicadores. Nadie. Entre tú y Cristo Jesús no hay intermediario más que su palabra. Si permaneciere en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Eso es lo que vale ahí. No dice, si permaneciere buscando a otro, no. En mi palabra, lo que Jesús ha dicho. Por eso es que María dice, con mucha propiedad, hagan lo que Él dice. En la boda de Canaán, hagan lo que Él dice. Esa mujer estaba ungida en el Espíritu Santo en ese momento. Esa madre de Jesús estaba llena del Espíritu Santo cuando dijo eso. Y eso que dijo María es lo que se niegan a hacer los judíos. No quieren hacer lo que Él dice. Continuar en su palabra. Permanecer en ella. De eso se trata, mi hermano. De eso se trata. Cristo Jesús obedeció al Padre. Por eso el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No se está refiriendo al momento en que está hablando con Juan el Bautista o está con los discípulos orando en el monte. No. Se está refiriendo a lo que pasó en el cielo antes de Jesús venir, que hubo una desobediencia. Este es mi Hijo amado, ese que hace lo que yo hago, ese que hace lo que yo digo, ese sí es mi Hijo. Los restantes están fuera de ahí. Ahora, ese es mi único Hijo. Ahora, dijimos en el capítulo 7 de Juan, muy claro lo dijo Jesús. Dice Juan el evangelista, en el capítulo 1, a los que en Él creyeron, en el capítulo 1,
le dio potestad de ser hijos del Padre. Lo saca del demonio, pasa a ser hermano de Jesús. Si es hermano de Jesús, Jesús es hijo del Padre, de Dios celestial, del Padre omnipotente, entonces somos también hijos del Padre. Fórmula sencilla. Fórmula sencilla. Si A y B son iguales y B y C son iguales, entonces C y A son iguales. Esa es la potestad de Cristo Jesús en esta tierra y en los cielos, hacernos hijos del Padre. Continuemos. Parada número 3. San Juan 8:38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Vosotros hacéis lo que os ha dicho vuestro Padre. Pero Jesús acaba de decirle que soy hijo del demonio. Sí. Acaba de decirle que son hijos del demonio. Eso es lo que estoy explicando. Sí. Atención, los hermanos evangélicos que le adoran a los israelitas. El que no está en Cristo Jesús, con el diablo está. ¿Se entiende eso? Eso no me lo inventé yo. Acaba de decirlo Jesús por su boca. Yo hago la voluntad de mi Padre y ustedes la del Padre de ustedes. Ustedes hacen la voluntad de su Padre y son hijos del demonio. Nada que ampliar con eso. El que tenga oído que oiga, y el que quiera mandarme a bautizar de nuevo, que me mande a bautizar, pero yo me bauticé en el Espíritu. Que tenga cuidado consintiendo delante de mi fuego, pues se puede quemar la mano. Eso no me lo inventé yo. Eso lo acaba de decir Cristo Jesús, el Hijo unigénito del Padre. No lo digo yo. Es Él que dice, usted hace la voluntad del demonio. Ustedes son unos demonios. Ustedes son demonios. Y hacen hijos del demonio. Con su prédica, hacen hijos del demonio con su enseñanza. Hacen hijos del demonio con su práctica. Hacen hijos del demonio con sus templos. Yo no. Yo soy hijo del Padre Celestial. Más de ahí no podemos seguir hablando. Porque vamos a ir muy lejos. Pero nota la diferencia entre un verdadero siervo del Señor y un creyente. Los judíos creían en Dios. Están creyendo en Dios. Y Jesús está diciendo, sigan creyendo en Dios, pero son hijos del diablo. Porque el diablo cree. Acabamos de leerlo, por Dios. Acabamos de leerlo. También el demonio cree. Cree. Pero no acepta a Cristo Jesús. El demonio es desobediencia pura en el Señor. Cada vez que tú desobedeces el mandato del Señor, tú estás con el demonio. Cada vez que hace algo que hiere la palabra del Señor, tú estás con el demonio. Entonces, seamos verdaderos discípulos, permaneciendo en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sigue la otra, nos falta una, por favor. Faltan 4. Parada número 4. San Juan 8:41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Amén. Ustedes saben que vino el demonio a eso, a mentir, a acusar, a destruir, a mentir fundamentalmente y a destruir. Nosotros somos hijos, están tratando de herir el corazón de Jesús, diciendo que su madre, ya le dije en otra ocasión, por eso no quiero mencionarlo ahora, que era hijo de fornicación, o sea, María lo tuvo por ahí con un cualquiera. Resulta que esa ofensa no es a María, ¿eh? Esa ofensa no es a María, ¿eh? Ni siquiera es a Jesús esa ofensa. Esa ofensa es al Padre Celestial. Porque quien engendró al Padre Celestial fue el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice, nosotros no somos hijos de fornicación, le está diciendo, Dios es un fornicario. Eso es todo lo que está pasando ahí. Y no voy a seguir hablando de eso porque ya hablamos en otra ocasión. Ahora, esa discusión, esa conversación termina, y vamos a terminar nosotros también con ese final, donde dice que Jesús se fue del templo.
Dice que se escondió, iban a apedrearlo, se escondió y se fue al templo. La palabra escondido no es como nosotros lo vemos hoy en día, o sea, meterse detrás de algo, que no me vean. No, es que no lo vean. Jesús bloqueó la mirada de ellos. Es la segunda vez que lo hizo. Lo hizo cuando estaba en la sinagoga de Nazaret y habló de Isaías y su versículo donde hablaba y decía, hoy se cumplió esto. Entonces ellos cogieron, cuando él comenzó a hablar de la viuda y Elías, lo sacaron para desbarrancarlo y matarlo a pedrada y se le desapareció. En esta ocasión volvió y se desaparece, pero atención, se desapareció del templo. Jesús no comparte su deidad en un templo lleno de demonios. Atención, mis hermanos. Sácate la iglesia de la cabeza, que yo no estoy hablando de ti de paredes, ni de púlpitos, ni de altares. Estoy hablando de ti. Tú eres el templo. Dice el Señor que somos templo del Espíritu. ¿Y dónde vamos a adorar? Dice la samaritana. Aquí o allá. El tiempo viene y ya es. Y ya es. En que los verdaderos adoradores adorarán donde quieran. En espíritu y en verdad. Como busca mi Padre adoradores. Cuando el templo se queda sin Jesús, es una tragedia en el campo espiritual. Tenemos que ir corriendo de rodillas a pedir perdón. Primero ante el Señor y luego ante la persona ofendida o el daño que hayamos causado. O a nosotros mismos aprender a perdonar. Ustedes sabían que hay un gran número de personas que no saben perdonarse a sí mismas. No pueden perdonarse a sí mismas. Esa persona no puede ser cristiana. Mejor dicho, cristiano discípulo. Puede ser cristiano oyente. Puede ser seguidores, puede ser lo que usted quiera, pero discípulo. No. El fundamento del evangelio es el perdón. Entonces, cuando dice que Jesús se fue del templo, es que donde le ofenden al Señor, Él se va. Nosotros aprendimos en la iglesia que dice contrictamos el espíritu. Esa contricación viene de ahí. O sea, lo humillamos, lo aplastamos, lo negamos. Y Él se va. No se deja sentir. Y igual que Jesús, no vemos cuando se va. No nos damos cuenta cuando se va. Pero se va. No sentimos sus pasos, pero se va. No vemos su figura, pero se va. ¿Y qué queda donde Cristo no está? Lo que debió quedar ahí en ese templo de Jerusalén cuando Él salió de ahí. Ira, odio, rencor, dolor, angustia, desesperación, ansiedad, locura. Eso es lo que debe quedar ahí. Eso es lo que debe quedar en nosotros también. Eso queda en nosotros, porque el templo ahora somos nosotros, no las paredes iluminadas con aire acondicionado, con abanico, llenas de banco y púlpito. No, tú y yo somos el templo. Que el Señor nunca se vaya sin darnos cuenta. Que el Señor permanezca en nosotros. Que nuestros espíritus estén enlazados con lazos de amor, de respeto y de adoración a Cristo Jesús. Para que siempre esté con nosotros. No lo deje ir, mi hermano. Predica el evangelio en la mejor forma que se predica. El ejercicio cotidiano, con la práctica diaria. No te calles. Habla. No le tengas temor a los demonios. No le temas. Coge tus angustias y guárdalas. Que si Cristo está en ti, tú no tienes por qué tener ninguna de esas cosas en tu corazón. Ninguna. Absolutamente ninguna. Porque Cristo está contigo. Dios le bendiga. Amén. Parada número 5. San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Exacto. No quería que se repitiera eso para que entendiera que cuando hablamos mentiras, estamos en el terreno del demonio. Porque el padre de la mentira es el demonio. Y cuando Jesús le dijo eso a esa gente, vieron el diablo de frente. Porque le dijo mentiroso en su cara. Ya lo vimos en los versículos anteriores, le dijo mentiroso. Usted no ha sido esclavo de nadie. Y son descendientes de Abraham, no me diga. Es un mentiroso. Y homicida, viven matando gente. Óigame, en Israel mataban a los profetas. En dentro del templo llegaron a matar profetas. Son homicidas. Le está diciendo, ustedes son del demonio. ¿Y cómo matamos a un profeta hoy en día? Burlándonos de él, no haciéndole caso. Es sencillo, no haciéndole caso. Ya no puedo pagar un tiro, porque caemos presos. Pero no le hacemos caso. Y de repente, ¡ay, me lo dijeron! A los hijos de Dios no se le ofende hablándole mentira. A los hijos del Señor se le habla de frente con la verdad. Porque donde está un verdadero discípulo del Señor, un siervo del Señor, está el Señor. Y cuando usted le mienten en su rostro, le están mintiendo al Señor. Pero puede aceptar esas cosas. Y evite usted hacerlas por su salud espiritual. ¿Qué nos queda? Parada número 6. Así. San Juan 8:55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Amén. Si yo niego al Señor donde estoy, soy tan mentiroso como el demonio que lo niega. No voy a abundar sobre eso. Ya hablé bastante de eso. Y Mejor los escribo la primera cita. sí. Parada número 7 y última, atravesando por en medio de ellos se fue. San Juan Ya hablamos de eso. 8:59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Amén. Esa piedra que dice ahí son los insultos que nos lanzan hoy en día a nosotros. Mira dice que cristiano. Son la misma piedra. Cuando usted lo esté ofendiendo por ser cristiano, ahí tiene el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Cuál es su camino? Irse también. Pero ¿cuál es la primera conversación del templo? Usted es el templo. No lo ofenda a usted. No lo ofenda a usted, mi hermano, porque todavía estamos lo mismo. Pero donde estén ofendiendo al Señor Jesucristo, estén ofendiendo su fe, váyase de ahí. Porque usted está frente a demonios que no van a entender. El demonio nunca entendió su papel. Y no lo va a entender hasta el juicio final, donde él tenga que rendir cuenta. Creo que terminamos ahí, ¿no? Sí, señor. Tiempo de preguntas. ¿Quién tiene la primera palabra? La primera pregunta. Nadie tiene la mano levantada, no los veo. ¿Quién? Pregunta. No tiene nadie su micrófono abierto. ¿Alguien tiene una pregunta, por favor? Sí, yo tengo una pregunta. Alguien habló. Tiene un micrófono muy bajito. Franklin, eres tú. Adelante. Me oigo bien, mejor ahí. Muy bajito, prácticamente no. Ok. Ahí mejor. Sí, ahí me oigo. Más o menos.
Yo te escucho muy bajo. Ok. Traduce. El tema es cuando decía el tipo de personas que van a la iglesia al principio cuando usted empezó a hablar, se pudiera decir que todos van a la cuando usted decía hay un tipo de persona que va a la iglesia solamente a buscar un refugio de paz y que solamente van allí por la paz, que no van, a veces le falta conocimiento de Jesús y se pudiera decir que la mayoría de No personas escucho nada, Luz. ¿Se pudiera decir qué, Franklin? que la mayoría de personas llegan en esa situación primero a la iglesia. Dice él que aquellos que solamente son creyentes, que van a la iglesia en busca de paz y que no conocen al Señor ni le creen, que si se pudiera decir que todos los que llegamos en algún momento somos así, antes de discípulos creyentes. Sí, es posible, no todos. Hay gente que pasa a ser discípulo directo y en vivo. De que recibe el toque del Espíritu, inician su vuelo hacia su salvación directa y a servirle al Señor. Hay otros que se pasan 40 años siendo creyentes, pero una gran parte se convierte primero en creyente. Es un primer paso. O sea, cuando es creyente, es como quien dice, comencé el camino. Ahora voy a cruzar la línea divisoria entre el creyente y el siervo del Señor y la cruzan y ya. Ok. El creyente no se pierde, ¿eh? No, si cree en Cristo Jesús no se pierde. Lo que no llega es con corona al cielo. Ni llega coronado ni lo coronan. Porque no tiene obras. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien más? Juanina tiene su micrófono abierto. Juanina, Porque me decía ahí, bueno, pero parece que quieren que yo hable. Entonces, doctor, cuando una persona es creyente y es creyente, pero hace muchas cosas que supuestamente se cree discípulo porque va, reza mucho, quiere, pero en realidad no es un discípulo porque es un creyente, porque tiene muchas formas, muchas actitudes de que no se ha perdonado, porque es una persona que tiene mucha ira, que tiene mucho odio, que tiene mucho... ¿Cómo se pueden ayudar a esas personas? ¿A través de la oración nada más? No. No, eso es a través de la palabra. O sea, esa persona hay que enseñarle el evangelio. Esa persona quiere salvación. Quiere. Pero necesita un maestro que lo guíe. Claro, si es una persona que no se deja acercar, porque hay una confianza social entre las personas, por ejemplo, de marido a mujer, de mujer a marido, de madre o padre a hijo, digo, puede buscar un auxiliar que esa persona respete y que le hable. Ahora, la oración en favor de esa persona van, pero hay que hablar con él directo, porque la misión nuestra es predicar, llevar el evangelio. Entonces, primero lo llevamos y entonces oramos para que reciban al Señor. Pero hay que hablar con ellos porque con frecuencia hay amarguras que son imposibles de sacar de un ser humano si no hay un proceso de limpieza espiritual profundo que se necesitan en muchos hermanos. En muchos hermanos, a veces gotean cuando están orando los profetas y otros hacen crisis y todo eso, pero están en el Señor, por eso hay que ayudar. Pero el mejor consejo es estudiar con ellos la palabra. Porque la palabra tiene una ventaja, que es un arma de doble filo. En la medida en que la está leyendo, y usted le pregunta, vamos, explícame eso. Cuando le está explicando a usted lo que él está leyendo, se lo está explicando a él mismo. No es a usted que se lo está diciendo, es a él mismo que se lo va diciendo. Pero como usted decía, siempre busca una persona que le sea afable a ese creyente para llevarlo a ser discípulo.
Hay mucha gente que se devuelve de creyente, pero mucho. Ustedes lo vieron a Jesús en clase pasada, que le mandó a un grupo que se fueran de ahí. El que no va a hacer lo que yo digo puede irse de aquí. Y después dijo a Pedro, ¿tú qué dices? ¿También te quieres ir tú? No, Señor, porque solo tú tienes palabra de vida. O sea, hay muchos que se van porque la palabra de Jesús no es un maíz, es una palabra fuerte. Lo que estamos hablando nosotros tiene fortaleza. ¿Por qué es fuerte? Porque es una palabra que va a romper con nuestro instinto carnal y con nuestro deseo de pecar. Es una palabra que va a romper el nido que el demonio ha hecho con nuestra cultura, y nuestra formación, en nuestros corazones. Entonces es fuerte, porque es una nueva edificación. Es un borrón y cuenta nueva. No sé si me doy a entender. Sí, sí, gracias. Aquí más. Luz. Ajá. Adelante de ella. Sí, justamente bastante profunda hoy el contenido que hemos podido recibir. Mi inquietud iba alrededor de lo que es la condición ya de una persona que es realmente, que ha dado ese salto a la condición de discípulo. Cuando la persona llega de creyente a discípulo, que ha experimentado un crecimiento espiritual y una entrega al Señor, quizá en toda su plenitud, había la frase aquella de que ya no hace su agenda, sino que sigue la agenda que el Señor tiene para él. Mi inquietud es, en este mundo terrenal, en este mundo en que vivimos, la fortaleza que se requiere para permanecer en esa condición. Eso para mí es muy importante porque evidentemente que ante esa naturaleza humana, esos puntos que son débiles en el ser humano están presentes hasta el final. Entonces, ¿cómo conservar esa condición de discípulo después que se ha crecido, después que se ha logrado evolucionar en la fe hasta ese punto? Sí, la condición de discípulo es como todo en la vida. El discípulo comienza limpiando un tornillo, luego colocando un tornillo, luego haciendo una pieza completa. O sea, son procesos lentos. No podemos pedirle a una persona que se entre que inmediatamente, es como comenzar a enseñar matemáticas. 1 más 1 son 2. No podemos pedir inmediatamente, mira, hazme ese teorema de álgebra o ese teorema de trigonometría. No podemos decirle eso. El creyente tiene que ir evolucionando y madurando. Hay gente que madura en 1 año, en 2 años, 3 años, otro día, otro en 20, pero son discípulos porque están luchando por permanecer en la palabra. Creo que el Señor dice, si permanecieras en mi palabra, están luchando permaneciendo en ella. La medida que van permaneciendo en ella es un proceso de maduración. No todos pueden llegar a un nivel adecuado. Y definitivamente, mientras estemos en esta tierra, no tenemos el modelo del verdadero creyente hasta el final. No. Vamos en una evolución hasta nuestra etapa final. Es que es como todo en la vida. Usted tiene que hacer un curso de cocina, tiene que saber primero aprender la estufa. Segundo, mover las cosas bien. Tercero, o sea, van dándole paso. Es el verdadero creyente, el verdadero discípulo, perdón, que está en el taller del maestro, en el taller del Señor. Como está en ese taller, hay una canción muy bien que lo describo por ahí, en el taller del maestro. Ahí se da mucho golpe, ahí se bajan mucho los dedos, ahí se le cae mucha chispa encendida de la soldadura, porque están en el taller del maestro, aguantando hierrazo. Mientras más hierrazo tú aguantas, mientras haga golpe tú aguantas, mejor discípulo eres. Y mejor discípulo es, y mejor discípulo es, porque el golpe en el creyente para serlo discípulo no es más que el proceso de maduración a una fe consciente. Amén, amén. ¿Estamos claros? Sí, estamos claros. Amén. ¿Alguien más? Eso fue lo que enseñó Jesús a nosotros, majar el pan, le majan el cuerpo.
le majaron el cuerpo. Eso es un ejemplo para nosotros. Nos van a majar, tenemos que majar el cuerpo. Hay que darle duro ese pan para poder tragar el vino con facilidad. Hay que darle duro. Porque dije, este es mi cuerpo, es el pan, pero lo majaron. Es un ejemplo para nosotros, no es para él. Jesús no necesitaba ejemplo, nos dio ejemplo. Él no necesitaba ejemplo, nos dio ejemplo. Y el ejemplo es ese. Hay que madurar, dale duro a la carne, dale, sufre, dale, para llegar al cielo. Llegar al cielo. Porque en este mundo todo se queda. ¿Quién más? muy dura palabra. ¿Quién más? Hay un silencio. Elba Karina ha dicho amén, escribió amén. Gloria, bendiciones, hermana Karina. La paz de Cristo sobre tu corazón, edificando un tiempo sagrado en tu alma. Amén. Amén. A propósito de dolor y de doble filo de la palabra, hay una estrofa de una canción que dice: un molino, la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Amén, así es. Así Y es. acuérdense de aquella palabra que hay en la Biblia del artesano. Vete al artesano, que tú ves lo que te va a pasar. Como está haciendo con el barro, voy a hacer yo contigo. Sí. Para hacer una verdadera obra hay que pasar duros momentos. Ahora, los hermanos tienen que ir a refrescar el dolor del hermano. Tienen que refrescarlo. Darle soporte. Yo sé por qué se lo digo. Hay que darle soporte. Porque no somos solos en este mundo. Cada uno de nosotros representa a Cristo Jesús. Entonces hay que darle el soporte del Señor. Amén. No hay más nadie. No. No hay más nadie. ¿Se inspira a alguien en darnos la oración final? Pudiera ser hermana Margarita, que se ha pasado la noche abriendo el micrófono y cerrándolo. Ábrelo de una vez. Está cerrado tu micrófono, Margarita. En serio, no puede ser. Tu micrófono está en silencio. Ábrelo, por favor. Parece que no puede. Ok, aquí estoy. Amén, hermana. Dios le bendiga a todos abundantemente. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Es verdad que la palabra de Dios es viva y eficaz, porque es tan poderosa en lo que la recibimos. Amén. Una vez más, gracias a Dios por Nazaret y su disposición al Espíritu Santo de dejarse usar para traer la palabra de Dios con tanta sencillez y con tanta propiedad. Amén. Y a nosotros que el Señor nos ayude a hacer terrenos fértiles a esa palabra que el Señor está sembrando en nuestros corazones. Así sea, en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar al Señor con acción de gracias en esta noche. Padre Santo y Dios bueno, es en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, que venimos en esta hora agradecidos una vez más de tu amor y de tu misericordia. Gracias por el día que nos has dado, gracias por la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. Gracias por el privilegio de sentarnos a los pies de un hijo tuyo, Señor, a oír tus palabras. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús tú sigas derramando bendición y que tu Espíritu Santo, Señor, avive
el llamamiento que hay en la vida de tu hijo Nazaret, Señor, Gracias, para que Señor. siga siendo instrumento tuyo, Señor, para Gracias. gloria y honra de tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces las necesidades más profundas de cada uno de ellos, Señor. Y tú como Padre amoroso, conocedor de nuestras necesidades, nunca llegas tarde. Por eso en Amén, esta hora, sí. Señor, derramamos nuestros corazones delante de ti En nombre y te de damos Jesús. gracias, gracias de todo corazón por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por lo que has hecho y por lo que harás. En el nombre poderoso de Jesús, con acción de gracias oramos. Amén. Amén, amén. Dios Amén. bendiga. Oren Amén. por Haití, oren por el país, no se olviden de eso. Amén. Amén. Oren por Amén. todo, que el Señor tenga misericordia de, eso, de ese Señor. pueblo. Sí, Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Buenas Así es, tardes. amén. Buenas tardes. Dios Buenas les tardes. bendiga. Bendiciones a Bendiciones. todos. Amén, amén. Recibidas. Bendiciones. Bueno. Gloria a Dios.